Los acordes de dominante con séptima son esenciales en la música tonal. Por eso hoy vamos a trabajar con las posiciones de este acorde en las 4 primeras cuerdas de la guitarra. Y además vamos a ver su resolución a tonalidad mayor y tonalidad menor. Estas posiciones son muy comunes en el repertorio y aún así yo encuentro que no todos los guitarristas las dominan o saben detectarlas. Por eso hoy vamos a dedicar este video para que ustedes puedan incorporar estas posiciones en su vocabulario de acordes. Algunas de las ventajas de dominar estos acordes es que vamos a poder detectarlos más fácilmente en el repertorio. Como les decía antes, esta es una de las principales carencias que noto muchas veces y es que entonces terminamos aprendiendo notas individuales y esto es muchísimo más complicado. Sería más sencillo decir, ok, este acorde es mi 7 en esta posición, poder visualizarlo y poder entenderlo a profundidad. Además, los acordes de dominante son importantísimos porque son la esencia de la tonalidad funcional cuando se acompañan con su acorde de tónica, pero los acordes de dominante no funcionan únicamente como dominantes de una tonalidad. Puede ser que los encontremos en una pieza usados como dominantes secundarias o en procesos de modulación por acorde común, así que ustedes pueden ver el alcance de estos acordes, es muy importante. Otra ventaja es que si ustedes quieren hacer arreglos, quieren componer o quieren improvisar, estas posiciones en las 4 cuerdas agudas son muy valiosas porque nos permiten usar la melodía en la primera cuerda y acompañar con la armonía en las otras 3 cuerdas. Así que son posiciones muy convenientes que espero que hoy las puedan aprender. Y la mejor noticia de todas, no son 20, no son 15, no son 30, no son 2, son 4 posiciones únicamente. Yo creo que lo pueden hacer, así que con mucha atención vamos a empezar este video. Hoy vamos a trabajar en sol, que es una tonalidad muy guitarrística. Vamos a estar trabajando en sol mayor y sol menor y lo importante es entender que el acorde dominante de sol es re 7. Vamos a recordar muy rápidamente las notas del acorde de dominante. Si estamos en tonalidad de sol mayor, nuestra armadura es fa sostenido, el acorde de tónica es el acorde de sol mayor y el acorde dominante, como ustedes saben, es el quinto grado. Así que el quinto grado de sol, si contamos 5, sol, la, si, do, re, es un acorde de re. En este caso, el acorde dominante siempre está formado por un acorde mayor, que sería re, fa sostenido, la, y la séptima menor, que en este caso es la nota do, que resuelve a la tónica sol. Si estamos en tonalidad menor, en este caso sol menor, es exactamente igual. El quinto grado sigue siendo re y el acorde sería re 7 con las mismas notas. Este fa sostenido hay que agregarlo a la tonalidad de sol menor porque no está en la escala natural, pero esto es lo que me va a formar el acorde de re 7. Y la diferencia es que ahora el acorde de sol tiene el si bemol, que es lo que lo hace el acorde menor. Re 7 que resuelve a sol menor. Algo muy importante es que estas 4 posiciones que vamos a ver hoy están completas al 100% con todas las notas del acorde. A veces encontramos posiciones de acordes a las que les falta la quinta o que tienen una duplicación de alguna de las notas. En este caso, estas posiciones que vamos a ver están completas. Cada una tiene las 4 notas del acorde dominante, re, fa sostenido, la y do. Lo que pasa es que están ordenadas de diferente forma y esto es lo que vamos a ver. La primera posición que vamos a ver es este re 7. Esta es la posición más común que seguramente todos ustedes conocen. Nos ubicamos por un momento en que este es el primer traste y esta es la primera cuerda y la sexta cuerda. Esta nota que está acá es realmente la cuarta cuerda al aire, pero la pongo ahí para que la puedan visualizar. Algo muy importante que he mencionado en otros videos es que, por supuesto, tenemos que aprender a ver las posiciones como una entidad individual, pero al mismo tiempo tenemos que entender que cada acorde está formado por notas específicas. Para que quede muy claro, ya vimos que el acorde que vamos a trabajar hoy es un re 7 que está formado por las notas re, fa sostenido, la y do. Pues esas notas están aquí presentes. Este es el re, este es el fa sostenido, este es el la y este es el do.
Esta posición de Re 7 podría resolver a Sol mayor o a Sol menor. Si lo vemos aquí, esta posición es muy conocida, no me voy a detener mucho. Nada más saber que tenemos Re, Fa, La, Do, las notas de acorde dominante que resuelven a Sol mayor o a Sol menor. La segunda posición de acorde dominante en primeras 4 cuerdas es esta que ven acá. Aquí nos ubicamos en el tercer traste y aquí están todas las notas del acorde: Re, Fa sostenido, La y Do. Esta posición va a resolver de la siguiente manera. Primero a Sol mayor tenemos Re 7, a Sol mayor. O a tonalidad menor, Re 7, a Sol menor. Aquí de cerca, esta es la posición. Muy común, muy utilizada. Que va a Sol mayor. O a Sol menor. Si pensamos en este Re 7, esta posición es muy similar, viene de aquí, solo que quitamos este Re y ponemos el La arriba. Esta es una posición que se puede visualizar como viniendo de este de acá, incluso de esta posición de acorde dominante. Pero es bueno aprenderla por sí misma también y simplemente memorizar esta digitación. La tercera posición es esta que vemos acá. Aquí nos ubicamos en el séptimo traste, cejilla hasta la cuarta cuerda, con el dedo 2 en la primera cuerda. Si pensamos nota por nota, este es el Re, este es el Fa sostenido, en la cuarta cuerda tenemos el La y aquí está el Do. Vamos a resolverlo a Sol mayor, Re 7, que va a Sol mayor. Y ahora tonalidad menor, Re 7, que va a Sol menor. Esta posición la podemos visualizar como proveniente de esta gran posición, que es la posición de Sol 7. Claro, esto sería muy incómodo. Uno nunca va a tocar este acorde en esta posición, pero sí esta parte de arriba se puede visualizar proveniente de este acorde. Y aquí tenemos la resolución a Sol mayor o a Sol menor. Y por último, la cuarta posición es esta que tienen acá. Nos ubicamos en décimo traste, cejilla hasta la cuarta cuerda y el dedo 2 en la tercera cuerda. Las notas del acorde son Re, Fa sostenido, La y Do. Podemos resolverlo a Sol mayor. Aquí tenemos Re 7, que va a Sol mayor, o Re 7, que va a Sol menor. Si lo vemos aquí más de cerca, esta es la posición, que la podemos visualizar proveniente de esta posición de acorde dominante muy común. Esta es la posición, pero tocamos solamente las 4 primeras cuerdas. Y las resoluciones, aquí estamos a Sol mayor, que esta posición, para ayudarles, es esta posición de Sol mayor, que es como con la posición de Do, usando el caged. Y también tenemos la resolución a menor, que es pensando en este acorde de Sol menor. Ahí tienen entonces las 4 posiciones de
acorde de dominante en las 4 primeras cuerdas. Ustedes pueden practicar estas posiciones ya sea con la resolución, como lo acabamos de hacer ahora, pero también podrían practicar todas las posiciones encadenadas. Esto es Re 7, Re 7, Re 7 y Re 7. Y la forma en que yo me guío es pensando en la raíz. Aquí tenemos la raíz, que es el Re, que es la 4ª cuerda al aire. En este caso no se pone ningún dedo, pero yo estoy consciente de que aquí está el Re, aquí está la raíz en esta nota, aquí está la raíz en la 3ª cuerda. Y por último, en esta posición, la raíz está en la 1ª cuerda arriba. Y esto lo pueden practicar en las tonalidades más guitarrísticas: Do mayor, Re mayor, Mi mayor, Sol, La. No es necesario hacerlo en todas las 12 tonalidades, sino poco a poco se pueden ir incorporando nuevas tonalidades conforme ustedes las necesiten. Pero con estas tonalidades más básicas van a tener un gran camino adelantado. Cuéntenme en los comentarios de estas 4 posiciones cuáles conocían, si todas son nuevas o no. Yo supongo que esta no es nueva para casi ninguno de ustedes, pero podría ser que las otras sí. Así que cuéntenme cuántas aprendieron nuevas y preocúpense por incorporarlas y aprenderlas. Nos vemos en el próximo video. Que tengan una excelente semana, una muy buena práctica. Hasta luego.